Mi papá me dio un puñetazo en la cara. Luego me arrastró fuera por el pelo frente a 68 invitados en la fiesta de ascenso de mi hermano. Mi hermano aplaudió y dijo, «Te lo merecías». Nadie los detuvo. Pero ellos no lo sabían. Hice una llamada. A la mañana siguiente, sus vidas estaban en ruinas. Hola, soy Arabella. Hace 2 semanas, entré en la fiesta de ascenso de mi hermano con un regalo y una sonrisa falsa. Y salí con sangre en la boca. El pelo arrancado del cuero cabelludo y mi dignidad pisoteada frente a 68 personas. Mi papá me pegó. Mi mamá se rió. Mi hermano aplaudió y dijo, «Te lo merecías». Y ni una sola persona los detuvo. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte es que no fue solo una noche. Fueron años de robo silencioso, manipulación y traición que se derrumbaron en ese salón de baile. Entonces, ¿qué crees que pasó después de que hice una llamada telefónica esa noche? Antes de sumergirnos, dime, ¿a qué hora estás escuchando esto y dónde estás? Deja un comentario abajo. Los leo a todos. Ni siquiera sé por qué vine. Ese pensamiento se repetía en mi mente mientras estaba de pie cerca de la pared lateral del salón, agarrando mi bolso como si pudiera protegerme. La sala era todo pisos de mármol y candelabros. El tipo de lugar que mis padres amaban. El tipo de lugar al que nunca pertenecí. 68 personas vestidas de punta en blanco. Todos aquí por la gran noche de mi hermano. Mi hermano mayor, el héroe condecorado, el hijo de oro. Y yo, solo era Arabella, la hija que rara vez mencionaban. La hermana que fingían que no existía hasta que era conveniente para convertirme en el hazmerreír. Me dije a mí misma que vine porque era lo correcto. Porque te presentas por la familia incluso cuando ellos no se presentan por ti. Eso es lo que me dije mientras merodeaba por la parte de atrás, observando a mi madre revolotear de invitado en invitado como si fuera la dueña del lugar. Sus perlas capturaban la luz tan fácilmente como su sonrisa falsa. Mi padre ya estaba en el bar, entreteniendo a algunos de los compañeros militares de mi hermano. Y allí estaba él, mi hermano, disfrutándolo todo, dejando que todos lo adularan como si no me hubiera estado menospreciando desde que tenía edad para hablar. Arabella, dijo una mujer que apenas conocía al pasar, su tono educado pero tenso. Qué bueno que viniste. Qué bueno que vine. Como si esto fuera una obra de caridad de mi parte. Forcé una sonrisa y asentí. No me lo perdería. ¿Mentí? Mi madre me vio entonces, su sonrisa se afinó lo suficiente como para que yo viera la verdad. Se acercó, sus tacones resonando como pequeños martillos en el suelo pulido. No necesitabas venir si no tenías nada bueno que decir, murmuró lo suficientemente alto como para que una pareja cercana la oyera. Me miraron con esa expresión. Lástima mezclada con entretenimiento. No sabía que existir contaba como un comentario, dije en voz baja, y sus ojos se entrecerraron. Antes de que pudiera retirarme, apareció mi hermano, con una bebida en la mano, sus medallas brillando como su ego. Oh, Arabella, dijo, su voz demasiado alta, demasiado casual. Casi olvido lo que haces. Sea lo que sea que haces, diseño gráfico. Qué tierno. Supongo que no todos pueden servir a su país. Sonrió, sorbiendo su bebida como si sus palabras no estuvieran diseñadas para doler. Algo dentro de mí se rompió. Al menos lo que yo hago no viene con un club de fans incorporado, dije con la misma ligereza, aunque mis manos temblaban. La sonrisa en su rostro se desvaneció por un segundo. Pero antes de que pudiera saborearlo, una sombra se cernió sobre nosotros. Mi padre. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos ya inyectados en sangre. ¿Qué acabas de decir? Su voz era baja, peligrosa, del tipo que te revuelve el estómago. Abrí la boca para responder, pero no tuve la oportunidad. Se movió más rápido de lo que pensé que un hombre de su edad podría. El chasquido de su puño conectando con mi cara fue más fuerte que el cuarteto de cuerda. La música se detuvo. Las conversaciones se detuvieron. Mi mundo se detuvo. El dolor explotó en mi mandíbula y, por un momento, ni siquiera pude procesar lo que había sucedido. Luego, su mano estaba en mi pelo, tirando de mí hacia atrás. Jadeé,
Mi cuero cabelludo gritaba mientras me arrastraba hacia la salida como si fuera basura que sacar. Oí la inhalación colectiva de la multitud, el silencio del escándalo, pero nadie se movió. Ni una de esas 68 personas intervino. Y entonces, a través del zumbido en mis oídos, lo oí. La risa de mi madre, un sonido agudo y encantado, como si fuera el mejor entretenimiento que había tenido en años. Mi hermano aplaudió. Te lo merecías, dijo. Y creo que eso dolió más que el puño de mi padre. El pasillo exterior era más frío, más silencioso, pero no se sentía más seguro. Me soltó justo fuera de las puertas y tropecé, apoyándome contra la pared. Tenía el labio partido, la sangre goteaba sobre mi vestido. Me dolía el cuero cabelludo donde habían estado sus dedos. No miré hacia atrás. No podía. Caminé. No, corrí hacia el estacionamiento, cada paso más pesado que el anterior. Para cuando llegué a mi coche, mis manos temblaban tanto que apenas podía sacar las llaves de mi bolso. Me senté en el asiento del conductor, cerrando la puerta de un portazo como si pudiera bloquear el sonido de la risa de mi madre, las palabras de mi hermano, el silencio de toda esa gente que miró y no hizo nada. En el espejo retrovisor, una extraña me devolvía la mirada. Su labio estaba hinchado, su pelo era un desastre enredado, sus ojos rojos por lágrimas que no recordaba haber llorado. Me limpié la sangre de la barbilla con el dorso de la mano y me susurré, esto no es solo otra noche. Esto era la guerra. Alcancé mi teléfono, con los dedos temblorosos, y miré la pantalla durante un largo momento. Luego lo agarré con fuerza, respiré hondo y dije, es la hora. Conduje a casa en piloto automático, con las manos tan apretadas en el volante que mis nudillos se pusieron blancos. El zumbido de los neumáticos en la autopista era el único sonido en mi pequeño coche. Pero dentro de mi cabeza, era un caos, reviviendo cada segundo, cada mirada, cada palabra. La risa de mi madre, la sonrisa de mi hermano, la mano de mi padre en mi cara. Todo se arremolinaba como una tormenta de la que no podía escapar. Cuando estacioné frente a mi apartamento, la adrenalina se había disipado lo suficiente como para que el dolor se instalara. Mi mandíbula palpitaba al ritmo de mi corazón. Subí las estrechas escaleras hasta mi unidad, cada escalón más pesado que el anterior. Y cuando finalmente abrí la puerta, el silencio del lugar casi me rompió. Quería gritar. En lugar de eso, cerré la puerta con llave, me apoyé en ella y simplemente respiré, respiraciones lentas, temblorosas, deliberadas. La luz del baño fue cruel. Me quedé allí, frente al espejo, observando a la extraña que me devolvía la mirada. Tenía el labio hinchado, el lado izquierdo de mi cara ya amoratado, y mi pelo era un desastre enredado donde sus dedos lo habían arrancado. Mi vestido, el que había ahorrado para al menos parecer que pertenecía esta noche, estaba rasgado en el hombro. No lloré. No podía. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que ya les había dado suficiente. Agarré mi teléfono, y con manos que no dejaban de temblar, tomé foto tras foto. Mi cara, mi vestido, mis brazos. ¿Evidencia? Seguía pensando en esa palabra, evidencia. Esto no era solo una mala noche. No era solo otro moretón que cubriría y fingiría que no existía. No podía dejar que me enterraran en silencio de nuevo. Sentada en el borde de mi cama, miré mi lista de contactos, desplazándome por nombres con los que no había hablado en años. Entonces vi el suyo, Dana. En la Facultad de Derecho, había sido brillante pero estaba en la quiebra. A un mal semestre de perderlo todo. La había ayudado cuando nadie más lo haría. Recordé haberle dado mis viejos libros de texto, comprarle comidas, incluso cubrir parte de su alquiler una vez. Me salvaste, había dicho en aquel entonces. Y ahora, años después, era una de las mejores abogadas de Austin. Pulsé su nombre. El teléfono sonó 3 veces antes de que respondiera. ¿Arabella? Su voz sonaba somnolienta, sorprendida. ¿Dana? Mi voz se quebró, pero seguí. Necesito ayuda. No sé a quién más llamar. Háblame. Eso fue todo lo que dijo, y fue suficiente. Le conté todo. Desde el momento en que entré en ese salón de baile hasta el segundo en que me senté sola en mi coche,
Con sangre en el vestido y humillación en mis venas, esta vez no me contuve. Sin suavizar, sin excusas, solo la cruda y fea verdad. Ella no interrumpió. Cuando finalmente me detuve, cuando mi garganta se sentía como papel de lija, dijo, firme y tranquila, necesitas venir a mi oficina mañana por la mañana. Arreglaremos esto. ¿Te lo prometo? Algo en su tono me hizo creerle. Después de colgar, me quedé sentada un largo momento mirando el teléfono. No había terminado. Abrí el contacto de mi casero. Russell, un policía retirado convertido en investigador privado. Siempre había sido amable de esa manera distante y observadora. Si había alguien que pudiera ayudarme a mantenerme a salvo, a reunir lo que necesitaba, era él. Dejé un mensaje de voz. Russell, soy Arabella. Necesito ayuda. Urgente. Por favor, llámame cuando recibas esto. En cuestión de minutos, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Estás a salvo. Investigaré. No era mucho, pero se sintió como una armadura. Me moví lentamente por mi apartamento, lavándome la sangre de la cara, poniéndome una sudadera vieja, envolviendo hielo en un paño de cocina para mi mandíbula. Dolía, pero el frío me estabilizó. Luego me senté de nuevo en mi cama. Abrí mi computadora portátil y adjunté las fotos que había tomado a un correo electrónico. Escribí la dirección de Dana en la línea del destinatario. Mis dedos dudaron solo un segundo antes de presionar enviar. Mientras el mensaje se iba, me di cuenta de que mi corazón ya no latía deprisa. Mis manos no temblaban. No estaba entumecida. Cogí mi teléfono, lo sostuve con fuerza y me susurré, no saben lo que se les viene encima. La mañana llegó demasiado pronto. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mano acercándose a mí. Sentía mi cuero cabelludo ardiendo donde sus dedos arrancaban mi pelo. Me duché, pero no lavó la vergüenza. Me vestí con vaqueros y un suéter holgado, el tipo de ropa que me hacía sentir pequeña e inadvertida. Y me puse unas gafas de sol de gran tamaño para cubrir la hinchazón. Mis labios todavía dolían cada vez que movía la boca, pero no me importaba. Tenía un lugar a donde ir. Las calles del centro estaban tranquilas para un sábado por la mañana. Mientras caminaba hacia la oficina de Catherine, mi corazón latía más fuerte que la noche anterior. La ira y el miedo se turnaban para conducirme como dos enemigos luchando por el control. Le había dicho que estaba lista. ¿Pero lo estaba? Cuando llegué a la puerta de cristal de su bufete de abogados, mi reflejo me detuvo. Una mujer magullada, con la barbilla ligeramente levantada, desafiando al mundo a que la retara de nuevo. La recepcionista apenas me miró antes de señalarme una oficina en la esquina. Catherine se levantó cuando entré, cruzando la habitación rápidamente. Arabella. Su voz era baja pero firme, como si hubiera estado esperando este momento. Me abrazó con cuidado, consciente de mis heridas, luego se apartó para mirarme. ¿Estás lista para quemarlo todo? Ya lo hice, dije en voz baja, encontrando su mirada. En mi cabeza, anoche. Me hizo un gesto para que me sentara y me hundí en la silla de cuero frente a su escritorio. Por un momento, ninguna de las dos habló. Luego preguntó, cuéntamelo todo. Y lo hice. Pero no solo lo de anoche. Le conté cuando tenía 14 años y me empujaron contra una pared por contestar. Sobre mi madre riéndose como si fuera un entretenimiento. Le conté cada festividad en la que yo era la invisible, cada cumpleaños eclipsado por los logros de mi hermano. Como mi padre siempre decía que estaba desperdiciando mi potencial cuando seguí el arte en lugar de la abogacía, como él. Como mi madre me humillaba frente a los amigos de la familia, descartando mi trabajo como pequeños proyectos lindos. Catherine no escribió nada. Solo escuchó, con las manos entrelazadas, su rostro ilegible. Esta no es la primera vez que me pega, admití. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación como humo. Pero esta vez había 68 personas mirando y no hicieron nada. Su mandíbula se tensó. Eso lo cambia todo. Se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero cargada de propósito. Comenzamos con la documentación, informes policiales, exámenes médicos. Hacemos esto oficial.
Luego enviamos una notificación civil. Y si intentan enterrar esto, filtramos cada pizca de evidencia. Alguien en ese salón de baile lo filmó. ¿Sabes que lo hicieron? Lo encontraremos. La miré parpadeando. ¿Filtrarlo a quién? A cualquiera que les importe, respondió sin dudar. Al ejército, a sus colegas. A sus amigos del club de campo, gente a la que le importará su imagen impecable. Las palabras se posaron sobre mí como una armadura. Abrió un cajón, sacó una simple tarjeta de visita blanca y la deslizó sobre el escritorio. Este es un especialista en trauma. Necesitas empezar a sanar mientras yo empiezo a destruir. Miré la tarjeta por un momento, pasando mi pulgar por su borde. ¿Sanar? La palabra se sentía extraña. Arabella, dijo suavemente. Has estado sobreviviendo en silencio durante demasiado tiempo. Es hora de vivir en voz alta. Asentí. Mi voz era firme cuando respondí. Hazlo. Al salir de esa oficina, el sol me golpeó como un desafío. La ciudad era más ruidosa ahora. Coches tocando la bocina, gente corriendo. Y por primera vez en años, no sentía que solo estaba de paso por mi propia vida. Me querían pequeña. Me querían en silencio. Si me querían en silencio, deberían haberme dejado intacta. Habían pasado 2 días desde que salí de la oficina de Catherine, y la ira no se había ido. Se había asentado en algo más frío, más agudo. Mi cara todavía dolía, un recordatorio sordo cada vez que masticaba o sonreía. No es que tuviera muchas razones para hacerlo. Pero los moretones no eran la peor parte. Era saber que cada persona en ese salón de baile se fue a casa. Continuó con su noche mientras yo me sentaba en mi apartamento tratando de recordar cómo respirar. Rick me envió un mensaje de texto esa mañana. Pasa por aquí. Tengo algo que necesitas ver. Tomé un largo sorbo de café, cogí mis llaves y bajé a su unidad. Rick había sido mi casero durante años. Un policía retirado convertido en investigador privado que no hablaba mucho, pero siempre parecía notarlo todo. Cuando llamé, abrió la puerta casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. Arabella, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Me entregó una taza humeante. Parece que necesitas esto. Me senté en su pequeña mesa de cocina, el tipo de lugar donde podrías contar 100 historias con café barato. No hizo conversación trivial, simplemente buscó debajo de una pila de papeles y deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Necesitas ver esto. Mi estómago se apretó. ¿Qué es? Tu familia, dijo, su voz baja. Y no solo lo que pasó la otra noche. Esto es más profundo. Acerqué la carpeta y la abrí. Extractos bancarios, recibos, capturas de pantalla de hilos de correo electrónico. Mis ojos recorrieron las páginas, tratando de darles sentido. Transferencias de una cuenta que reconocí, mi fondo fiduciario, a nombres que no conocía. Grandes cantidades desaparecidas. Rick. Mi voz se quebró, aunque traté de mantenerla firme. Este es mi dinero. Él asintió. Tu padre movió los fondos hace meses. Lo usó para engrasar las ruedas para la promoción de tu hermano. Mira esto. Señaló una impresión de un correo electrónico. Asegúrate de que Caleb brille. Su padre fue muy persuasivo. La habitación se volvió borrosa por un segundo mientras miraba las palabras. Mi propio dinero, usado para celebrar a mi hermano. El mismo hermano que aplaudió mientras me sacaban a rastras de ese salón de baile sangrando. Cerré la carpeta con cuidado, como si de no hacerlo, rasgaría las páginas por la mitad. Así que no fue ganado, dije finalmente. Rick se reclinó en su silla. Ni de cerca. Esto no fue solo abuso, Arabella. Esto es robo y fraude. Recordé la voz de mi padre en cada cena mientras crecía. Deberías estar agradecida por lo que te damos, lo que él me daba. Había estado quitándome toda mi vida. Sin pensar, saqué mi teléfono y tomé una foto de la página más incriminatoria, la que tenía el correo electrónico y la transferencia bancaria una al lado de la otra. Se la envié a Catherine con un solo mensaje. Cambio de planes. Lo quiero todo registrado.
Su respuesta llegó rápido. Entonces jugamos sucio. Rick me observó, con los brazos cruzados. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Miré la carpeta, trazando el borde del papel con mi dedo. Mi próximo movimiento, dije lentamente, es asegurarme de que se arrepientan de cada lección que nos trajo aquí. Más tarde, llevé la carpeta a una cafetería cerca del centro. Se sentía extraño estar en un lugar tan normal, rodeada de gente charlando sobre el trabajo y los planes de fin de semana, mientras yo sostenía evidencia que podría destruir la imagen cuidadosamente pulida de mi familia. Extendí las páginas sobre la mesa, escaneándolas una y otra vez, memorizando cada detalle. Mi hermano aplaudió mientras yo sangraba con dinero que era mío. Me recliné, cerrando los ojos por un momento, respirando a través de la rabia que amenazaba con ahogarme. Me habían convertido en una extraña en mi propia vida y luego usaron mis recursos para construir la suya. Creen que me quedaré callada, susurré en voz baja. Realmente no me conocen. Cuando estacioné frente a la casa de mis padres, el vecindario se sentía tan artificial como las personas que esperaban adentro. Setos perfectamente recortados, buzones idénticos, casas que parecían haber sido impresas de un catálogo. Mis manos permanecieron en el volante durante un largo minuto. La voz de Catherine resonó en mi cabeza desde nuestra llamada esa mañana. Si se siente mal, te vas. No les des nada. Finalmente, solté los dedos y salí. El aire de otoño se sentía pesado, casi húmedo, mientras caminaba por el sendero de piedra que había recorrido 1000 veces antes. De niña, solía imaginar que algún día huiría de esta casa. Ahora, entraba por elección, plenamente consciente de que no tenían idea de con quién estaban tratando. Mi madre abrió la puerta antes de que siquiera llamara, vestida con uno de sus cardigan de tonos pastel que siempre la hacían parecer tan delicada, tan inofensiva. Arabella, dijo con esa voz suave que usaba cuando quería sonar como la víctima. Gracias por venir. Vamos al grano, dije secamente. Ella se estremeció ante mi tono, pero se hizo a un lado. La casa olía a abrillantador de limón y a cualquier vela elegante que hubiera estado quemando para enmascarar el hedor de la tensión. Mi padre ya estaba sentado en la sala de estar formal, el tipo de espacio que solo usábamos para las vacaciones y momentos performativos como este. Caleb también estaba allí, holgazaneando como si fuera el dueño del lugar, con su teléfono en la mano, una sonrisa ya pegada en su rostro. Arabella, dijo mi padre sin levantar la vista, como si yo fuera una subordinada llamada a su oficina. Siéntate. Me quedé de pie. Sobre la mesa de café frente a ellos había una pila ordenada de papeles. No necesitaba leerlos para saber qué eran. Catherine me había advertido que podrían intentar esto. Te pedimos que vinieras, comenzó mi madre, porque queremos resolver esta desagradable situación como una familia. Caleb se rió entre dientes. Querrás decir porque ella está haciendo un escándalo por nada. Lo miré, mi voz era hielo. Aún disfrutando de tu ascenso falso, Caleb. Debe ser agradable ganar premios con el dinero de otra persona. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. La mano de mi padre se apretó en el reposabrazos. Basta, ladró. Estamos aquí para dejar esto atrás. Deslizó los papeles hacia mí. Este es un acuerdo. Lo firmarás, aceptarás un pago generoso y, a cambio, toda esta situación desaparecerá. No más drama, no más avergonzar a la familia. Eché un vistazo a la primera página. Acuerdo de confidencialidad. Renuncia a reclamos legales. Una orden de silencio disfrazada de oferta de paz. Pago generoso, repetí, recogiendo el documento. Es curioso cómo crees que mi silencio tiene un precio. Es un pequeño moretón, Arabella, dijo Caleb, todavía holgazaneando, su voz goteando con descendencia. ¿Por qué hacer estallar a la familia por eso? Lo miré fijamente. Me viste ser arrastrada por el pelo mientras aplaudías. ¿Crees que me importa la familia? Mi madre se inclinó hacia adelante, su voz toda almíbar y veneno. Esto protegerá la reputación de todos, querida, incluida la tuya. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña grabadora de voz escondida cerca de la lámpara. Sutil, pero no lo suficiente. No solo intentaban comprarme.
Querían torcer mis palabras si perdía los estribos. Dejé los papeles con cuidado. ¿Saben qué es lo gracioso? ¿Creen que entré aquí hoy siendo la misma Arabella a la que solían mangonear? ¿Creen que no noté la pequeña grabadora allí? ¿Creen que pueden tirarme migajas de mi propio fondo fiduciario robado y hacerme desaparecer? Mi padre golpeó la mesa con la mano tan fuerte que las tazas de café tintinearon. No te atrevas a hacerte la víctima. Me incliné hacia adelante hasta que estuvimos a la altura de los ojos. No estoy jugando a nada. Vine aquí para darles una oportunidad. Esto no es una negociación. Esta es su advertencia. Mi madre jadeó como si hubiera maldecido en la iglesia. Caleb se rió nerviosamente, tratando de recuperar terreno. Estás mintiendo. Recogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Sigan pensando eso. Afuera, el aire nocturno me golpeó como un chapuzón de agua fría. Mis manos temblaban, pero ya no era miedo. Era claridad. Pensaban que esto se trataba de moretones y firmas. No tenían idea de lo que se avecinaba. Me querían en silencio, me susurré, sacando mi teléfono. En cambio, llamé a alguien que hace ruido para ganarse la vida. El viaje en coche hasta el restaurante se sintió más largo de lo que fue. Bajé la ventanilla lo suficiente para que el aire nocturno me diera en la cara, tratando de estabilizar mi respiración. Esta vez no era miedo. Era la claridad que llega cuando has llegado al punto de no retorno. Pensaron que podían asustarme para que me callara. Que un poco de papel y un pago borrarían todo. No me conocían en absoluto. El restaurante era uno de esos lugares de 24 horas en las afueras de la ciudad donde el café siempre es amargo y las cabinas han visto mejores décadas. Entré en el aparcamiento agrietado y vi el coche de Catherine. La vieja camioneta de Rick estaba aparcada a unos pocos espacios de distancia, la misma que conducía cuando todavía trabajaba de seguridad para gente como mi padre. Dentro, el lugar estaba casi vacío. Una camarera con un uniforme descolorido asintió cuando entré, pero no me detuve a pedir. Catherine estaba en la cabina del fondo, su chaqueta la hacía parecer demasiado elegante para este lugar. Frente a ella, Rick parecía pertenecer aquí. Hombros anchos, chaqueta de cuero gastada y esa postura cansada de ex policía que decía que había visto demasiado. Te ves fatal, dijo Rick sin rodeos mientras me deslizaba en la cabina. También me alegro de verte, respondí, mi voz plana. Catherine deslizó una carpeta de Manila sobre la mesa. Te dije que era malo. No me di cuenta de lo malo que era hasta que Rick desenterró esto. Abrí la carpeta y miré los documentos que había dentro. Extractos bancarios, transferencias electrónicas, registros de empresas con nombres que no reconocía. Mi fondo fiduciario, el que se suponía que aseguraría mi futuro, había sido drenado a través de una serie de empresas fantasma. Tracé las líneas con mi dedo, mi estómago se apretó. No solo malversaron tu dinero, dijo Catherine, su voz tranquila pero teñida de disgusto. Lo lavaron a través de Caleb. La promoción de tu hermano, esa celebración, fue engrasada con tu dinero. Rick se inclinó hacia adelante, con los brazos apoyados en la mesa. Caleb se jactó de ello en el trabajo, dijo que estaba haciendo grandes movimientos con dinero de la familia. Actuó como si fuera una inversión brillante. Me mantuve callado en ese entonces. Ahora he terminado de protegerlo. Tragué saliva, sintiendo que el calor subía por mi pecho. Así que me robaron, me golpearon y luego lo celebraron frente a una audiencia. Rick asintió brevemente. Más o menos eso. La expresión de Catherine se agudizó. Esto ya no es solo un asunto civil, Arabella. Esto es fraude. Hurto mayor, posiblemente. Podemos llevar esto a los tribunales. Podemos llevarlo a la prensa. No lo verán venir. Cerré la carpeta, dejando que el peso de los papeles descansara en mis manos por un momento. Mi familia había pasado años haciéndome creer que era pequeña, impotente, una idea de último momento. Pero esto era una ventaja. Pensaron que no me daría cuenta, dije lentamente. Pensaron que me quedaría callada como siempre. Catherine se reclinó. Entonces, ¿qué quieres hacer? Todo, dije, mi voz baja pero firme. Civil, penal, público,
pero en mis términos. Nadie se mueve hasta que yo lo diga. Rick miró a Catherine, luego a mí. Hay más. Uno de los invitados en la fiesta grabó el pequeño arrebato de tu padre. Vídeo completo. Él golpeándote, arrastrándote, Caleb aplaudiendo como un tonto. Puedo conseguirlo. Por primera vez en días, sentí que las comisuras de mis labios se elevaban en algo parecido a una sonrisa. Entonces vamos a darles exactamente lo que querían. Atención, pero no del tipo que pueden controlar. Nos quedamos allí otra hora revisando opciones. Catherine delineando plazos y estrategias legales mientras Rick prometía asegurar el vídeo. Mi café se enfrió, sin tocar. Pero no me importaba. Esto no se trataba de comodidad. Se trataba de guerra. Cuando finalmente me fui, el aire exterior se sentía más ligero de alguna manera. Conduje a casa en silencio, las luces de la ciudad pasando borrosas, mi mente más aguda de lo que había estado en años. Pensaron que me quedaría en silencio. Olvidaron quién soy. No dormí. Ni un guiño. Me senté en la mesa de mi cocina, con la computadora portátil abierta, cada pieza de evidencia extendida como armas en el campo de batalla, transferencias bancarias, fotos de la fiesta, documentos del fideicomiso. La carpeta que Rick me había dado estaba al frente y en el centro. Seguía reproduciendo el vídeo en mi mente. El puño de mi padre conectando con mi cara, el sonido de mi madre riendo, Caleb aplaudiendo como si yo me lo mereciera. Querían que me sintiera humillada. En cambio, me dieron municiones. A media mañana, estaba estacionada fuera de la oficina de Catherine con 2 cafés en una bandeja de cartón, uno para ella y otro para mí. Cuando entré, levantó la vista de su escritorio y ni siquiera se molestó con formalidades. ¿Estás segura?, preguntó, mirando la gruesa carpeta que había estado agarrando como un salvavidas. Sí, dije. Mi voz no tembló esta vez. Catherine me hizo un gesto para que me sentara. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Serás la mujer que expuso a su familia. Necesitas estar preparada para eso. Me hundí en la silla de cuero frente a ella y coloqué la carpeta en su escritorio. Me convirtieron en su chivo expiatorio durante años. Ahora pueden ser el titular. Revisamos todo de nuevo, el vídeo, las transferencias, los correos electrónicos que Rick encontró. Catherine redactó una declaración oficial en mi nombre, nítida y calculada, enmarcando el asalto como parte de un patrón más amplio de coerción y explotación financiera. Esto cuenta tu historia sin convertirla en una pieza de lástima, explicó. Te posiciona como alguien que reclama el poder. Bien, dije, porque ya terminé de hacerme la víctima. A primera hora de la tarde, estábamos sentadas en un café de lujo en el centro, el tipo de lugar donde la gente se demora con lates de $7, fingiendo que sus vidas no se están desmoronando. No estaba allí para pasar desapercibida. Estaba allí para encontrarme con Jenny Martínez, una periodista que conocía de la universidad. Se había hecho un nombre escribiendo sobre la corrupción en los círculos empresariales locales. Me debía una. Una vez la había ayudado a salir de una situación difícil durante una pasantía, y no lo había olvidado. Llegó 10 minutos tarde, con aspecto agotado, pero curiosa. Arabella, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Sonabas intensa por teléfono. Esto explicará por qué, dije, entregándole una memoria USB y algunos documentos impresos. Hay un vídeo ahí. Mi padre, mi hermano, todo el asunto. Ella levantó una ceja. ¿Y estás de acuerdo con que publique esto? Quiero que lo hagas, dije claramente. Pero me mantengo anónima por ahora. Asintió lentamente, escaneando algunas páginas de documentos. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto no es solo un drama familiar. Esto es fraude y asalto público. Sabes que esto va a estallar. Ese es el punto. De vuelta en la oficina de Catherine, la vi presionar enviar en la declaración oficial, reenviándosela a Jenny. Luego esperamos. El artículo se publicó en cuestión de horas. Prominente empresario local captado en cámara agrediendo a su hija por disputa familiar. Se alega explotación financiera. Fue brutal y preciso, exactamente lo que necesitaba.
En cuestión de minutos, mi teléfono se iluminó con mensajes de parientes lejanos, viejos amigos, incluso personas con las que no había hablado en años. Algunos eran de apoyo, otros estaban atónitos. Catherine llamó. Están en pánico, dijo, su voz teñida de diversión. Tu padre ya me llamó. ¿Quiere reunirse? No dudé. No, ni siquiera quiero escucharlo. Querían silencio, dije. Ahora pueden ahogarse en él. Para cuando salí del café, las redes sociales estaban en llamas. Clips de mi padre arrastrándome fuera de ese salón de baile estaban por todas partes. Los comentarios iban desde la indignación hasta la incredulidad. ¿Quién le hace eso a su propia hija?, decía uno. Imagina ser Caleb aplaudiendo mientras tu hermana sangra, decía otro. Mientras estaba sentada en mi coche, mirando las notificaciones acumulándose, un nuevo mensaje vibró. Un número desconocido. ¿Crees que has ganado? No sabes lo que se te viene encima. Lo miré durante mucho tiempo, mi pulso firme, mis dedos apretando el teléfono. Quienquiera que enviara eso no era mi padre. Y ya sabía que esta lucha estaba lejos de terminar. Ese mensaje de texto no era de mi papá. Era de alguien peor. No reconocí el número, pero las palabras tenían el mismo veneno que mi padre usaba cuando quería que me acobardara. Solo que esta vez, se sentían más frías. No respondí. No era necesario. El mensaje era claro. Se estaban reagrupando y ahora yo era el enemigo. Apenas dormí. Cuando me quedé dormida, mis sueños eran un revoltijo de Caleb sonriendo en la fiesta de promoción, el puño de mi padre golpeando mi cara y la voz de mi madre. Esta vez no riendo, sino susurrando en mi oído, deberías haberte quedado callada. Cuando me desperté, me di cuenta de que no era un sueño. Ella realmente me había dicho eso una vez, años atrás, después de que le conté a un maestro que mi papá me había empujado. Por la mañana, mi teléfono volvía a vibrar. Parpadeé ante la pantalla, con el corazón palpitando. Había docenas de mensajes, algunos de personas que conocía, otros de extraños que habían visto el artículo. Mantente fuerte, Arabella, decía uno. Otro decía, eres valiente por hablar. Pero luego vi los otros. Mentirosa, cazafortunas. Niña de papá que se volvió loca. Habían publicado algo. Me quité la manta y cogí mi portátil, iniciando sesión en todas las plataformas que pude. Y allí estaba, un clip muy editado de la fiesta. En esta versión, mi padre estaba tranquilo, compuesto, incluso suplicándome. ¿Y yo? Habían juntado fragmentos de mí gritando después del asalto, haciendo parecer que era inestable, como si yo lo hubiera causado. Los comentarios ya eran brutales. Sentí que se me revolvía el estómago. No solo estaban contraatacando. Estaban reescribiendo la realidad. El nombre de Catherine iluminó mi teléfono. Estaba a punto de llamarte, dijo cuando contesté. Su tono era cortante. Todo negocios. Presentaron una demanda por difamación y una orden judicial. Están tratando de callarte. Solté una risa amarga. Por supuesto que sí. Contrataron a Marcus Latten, añadió, y me quedé helada. ¿Marcus Latten? Era el tipo que las empresas contrataban cuando querían enterrar escándalos. Arabella, esto es serio. Vienen con todo. No le tengo miedo, dije, aunque mi voz me traicionó. Hubo una pausa al otro lado. Bien, porque no puedes tenerlo. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con otra llamada. Mi madre. En contra de mi buen juicio, contesté. Arabella, dijo, y solo por su tono, supe que esta no era una llamada para hacer las paces. Mamá, mi voz era plana. Has ido demasiado lejos, siseo. Nos has avergonzado sin remedio. Tu padre no ha salido de su estudio. Caleb ni siquiera puede ir a trabajar. Deberías haberte quedado en silencio. Agarré el borde del mostrador, forzándome a no gritar. Tú lo viste pegarme. Te reíste y estás enojada conmigo por decir la verdad. Exhaló bruscamente. ¿Crees que esto se trata de la verdad? No sobrevives en esta familia siendo justa.
Sobrevives sabiendo cuándo callarte. Sentí que se me apretaba la garganta, pero me negué a dejar que me oyera llorar. Entonces supongo que he terminado de sobrevivir. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Por un momento, me quedé allí mirando mi reflejo en la puerta del microondas. Mi pelo era un desastre. Mi cara todavía tenía leves moretones, pero mis ojos no se parecían a los de la chica que mendigaba migajas de aprobación. Parecían los de alguien lista para la guerra. Conduje directamente a la oficina de Catherine, sin molestarme en maquillarme ni siquiera en cepillarme el pelo. Abrió la puerta antes de que llamara. Parece que no dormiste. No lo hice, admití, dejándome caer en la silla frente a ella. ¿Cuál es nuestro movimiento? Deslizó una carpeta hacia mí. Primero, contrarrestamos su orden judicial. Segundo, ampliamos el alcance. Si quieren una pelea pública, traemos el fraude a esto, el fondo fiduciario, los sobornos, todo. ¿Y el vídeo?, pregunté. Estamos trabajando para sacar el vídeo completo sin editar, dijo. El contacto de Rick está cerca. Una vez que sea público, su versión editada se verá como lo que es. Un intento patético de manipular la verdad. Asentí, pero mi mente estaba en otra parte. Las palabras de mi madre resonaban en mis oídos. No sobrevivirás a esto. Catherine se inclinó hacia adelante. Arabella, mírame. ¿Lo hice? No has llegado tan lejos para dejar que te entierren. Están atacando porque están acorralados y asustados. Eso es todo. Quería creerle. Realmente lo quería. Para cuando salí de su oficina, el sol se estaba poniendo. Me senté en mi coche durante mucho tiempo, viendo las luces de la ciudad encenderse una por una. Mi teléfono seguía vibrando con notificaciones, pero no las miré. Ya sabía lo que tenía que hacer. Me desplacé hasta un número que no había llamado en años, uno que Catherine ni siquiera conocía, y marqué. Cuando la línea se conectó, no me molesté con formalidades. Es la hora, dije. Publica todo. No solo planeé la venganza. Planeé su colapso. Subiendo los escalones del juzgado, sentí el peso de cada susurro, cada flash de cámara, cada mirada curiosa. Ya no me miraban como la oveja negra. Me miraban como alguien a punto de cambiar la historia. Catherine caminaba a mi lado, tranquila y serena como siempre, mientras Rick la seguía un paso por detrás, llevando la evidencia que había tardado semanas en compilar. Dentro, el aire era frío, tenso. Mi padre ya estaba allí, sentado rígidamente en la mesa del demandante con un traje de carbón que probablemente costaba más que mi coche. Caleb estaba sentado a su lado, su rostro pálido, su bravuconería de la fiesta de promoción desaparecida. Mi madre. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Vi su perfil perfectamente quieto, los labios tan apretados que estaban casi blancos. No me miraba a los ojos. Catherine se inclinó. Recuerda, susurró. Ya están a la defensiva. El juez entró y la sala se quedó en silencio. El abogado que mi padre contrató se puso de pie proyectando confianza, su voz retumbando. Su señoría, mis clientes han sido difamados. Sus reputaciones, construidas minuciosamente durante décadas, han sido arrastradas por el fango por acusaciones infundadas y un vídeo engañoso. Mantuve mi rostro impasible, pero por dentro sentía mi pulso martillear. ¿Engañoso? Realmente iba a llamar a mis moretones, mi pelo arrancado y los testigos engañosos. Entonces Catherine se puso de pie. Su señoría, dijo, con voz de acero, no solo rechazamos sus afirmaciones, sino que presentamos evidencia de que mi cliente fue víctima de asalto físico, explotación financiera y difamación, todo orquestado por las mismas personas que presentan esta demanda. Hizo un gesto a Rick, quien llevó un grueso archivador hacia adelante. El juez le indicó que continuara. Catherine abrió el archivador y comenzó a exponerlo. Extractos bancarios, correos electrónicos, transferencias electrónicas. Este es un rastro de papel que prueba que el señor Hargrove, usando su autoridad sobre el fideicomiso de Arabella Hargrove, desvió cientos de miles de dólares a cuentas vinculadas a corporaciones fantasma. Esas corporaciones luego financiaron el avance profesional de su hijo Caleb. Este era su dinero,
robado, lavado y utilizado para financiar el mismo evento donde fue agredida. Jadeos recorrieron la sala. Caleb se movió incómodamente. Mi padre no se inmutó, pero vi que su mandíbula se tensaba. El ceño del juez se frunció. ¿Está preparada para fundamentar estas afirmaciones? Caterina asintió. Sí, su señoría. Tenemos testimonios corroborantes de investigadores financieros, así como documentación de las empresas involucradas. El abogado de mi padre tartamudeó. Esto es irrelevante para la demanda por difamación. No, interrumpió el juez. Es muy relevante. Si estos registros son precisos, este tribunal debe considerar si los propios demandantes incurrieron en conducta criminal. Voy a desclasificar estos registros para su revisión. Fue entonces cuando sucedió. El sonido que había estado esperando. Murmullos, jadeos, incluso algunos susurros directos desde la galería. Reporteros escribiendo furiosamente. Y mi padre, por primera vez en mi vida, parecía un hombre perdiendo el control. La sesión se suspendió para el almuerzo. Salía el sol brillante, las cámaras ya esperando. Catherine me había preparado para este momento. Me dio un pequeño asentimiento. Ahora. Caminé hacia los micrófonos. Mi voz no tembló. Durante años, dejé que me definieran como la niña problema, la ingrata, la fracasada. Pero hoy, reclamo mi nombre. Esto no se trata solo de lo que me pasó en una fiesta. Se trata de años de abuso, robo financiero y coerción. No me quedaré en silencio, y no me dejaré intimidar. Detrás de mí, Catherine le entregó a la periodista con la que habíamos estado trabajando una memoria USB, el vídeo completo y sin editar de la fiesta. En una hora, estaba en vivo. Internet se encendió. El clip lo mostraba todo. La mano de mi padre en mi cara, la forma en que me tiró del pelo, Caleb aplaudiendo como un espectador en un juego. Sin ediciones ingeniosas, solo la fea verdad. Al final del día, la compañía de mi padre había perdido 2 contratos importantes. Caleb emitió un comunicado renunciando a su cargo, citando razones personales. Mi madre todavía no me miraba. Más tarde, en la oficina de Catherine, preguntó en voz baja, ¿te sientes satisfecha? Lo pensé por un largo momento. No es satisfacción, dije. Es libertad. Antes de irme, abrí mi bolso y saqué el collar que mi madre me había arrancado del cuello en la fiesta de promoción. Lo abroché de nuevo donde pertenecía. Esta vez, susurré, ¿se queda? Mientras salía a la fresca tarde, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Algunas puertas, una vez cerradas de golpe, deben permanecer cerradas.